Muy bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, a este workshop, el segundo workshop en el ciclo de talleres que tenemos alrededor de ciencia abierta y gestión de datos. Muchas gracias por acompañarnos también hoy, este día. El título que tenemos hoy día es Fundamentos en la gestión de datos de investigación. Mi nombre es Max Kölbl, yo soy Data Steward del Research Data Management UANDES y también asesor de investigación del ESE y de nuestros centros de investigación en la Universidad de los Andes y les doy la cordial bienvenida. Am, Como siempre, les digo que este workshop forma parte de un ciclo de capacitaciones que tenemos en este momento. Les voy a dejar invitado a más temas interesantes que vienen en los próximos días y semanas. Pero por ahora, en verdad, les quiero puro dar el gusto de conocer a nuestra presentadora de hoy día. Es un honor de presentar a Paula Martínez, una destacada profesional en su ámbito, en el ámbito de gestión de datos de investigación y en ciencia abierta. Paula es, y tenía que hacerme una nota para memorizar, Research Data and Software Training Coordinator en la Universidad Técnica de Delft, de Países Bajos. Es decir, que ella coordina prácticamente una red de profesionales especializados en capacitación en gestión de datos de investigación, pero también trabaja en la creación de políticas de software de investigación y aplicación de datos FAIR en las disciplinas técnicas. Originalmente, creo, Paula hizo su ingeniería de biotecnología molecular, su carrera en la Universidad de Chile, con un doctorado en microbiología por la Friedrich Schiller Universität en Jena, Alemania, pero su carrera académica se cambió más y más por la trayectoria en el apoyo a la investigación y la gestión de datos el ámbito en que se está desempeñando en la actualidad. Así que nos complace contar hoy con su experiencia y visión. Sin duda nos va a enriquecer nuestra conversación sobre ciencia abierta y sobre la gestión de datos. Y bueno, nada, te quiero dar la palabra a ti, Paula, y comencemos con el taller. Muchas gracias, Max. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer presentar acerca de en lo que trabajamos en Delft. Pero esta vez me pidieron que hiciera como una introducción a los fundamentos de gestión de datos de investigación. Y tengo mucho que contarles, así es que voy a empezar a compartir mi pantalla inmediatamente. Muy bien informado, Max, acerca de mi trayectoria. Muchas gracias por hacer la investigación correspondiente. Bueno, ay, perdón. Como Max les decía, soy Paula Martínez Lavanchi y soy la coordinadora de formación en datos de investigación y software en la biblioteca de la Universidad de Delft, aquí en Países Bajos. Em, Max ya dijo todo lo que había que decir acerca de mi carrera profesional, así es que voy a inmediatamente partir introduciéndolos a algunos conceptos que son importantes de aclarar antes de empezar a revisar cuáles son las buenas prácticas que hay en gestión de datos de investigación. Debo decir que la presentación está basada mucho en el curso que damos nosotros en TU Delft para doctorantes. Em, Tiene más o menos la misma estructura y contenido, pero mucho más corto. El curso que nosotros damos en Delft dura 3 semanas, para darles una idea. Así que voy a tratar de ser breve, pero de darles información útil. Primero que todo, ¿a qué nos referimos con datos de investigación? Y aquí nos gusta usar una definición que se encuentra en un handbook para investigación reproducible, ética y colaborativa, que es creada por el Turing Way. Les recomiendo mucho. Este recurso está en inglés. Creo que se está trabajando en traducciones en distintos idiomas, pero ahí hay mucha información útil. Y si tomamos esta definición,
para esta charla y en este contexto consideramos como datos, como objetos que se utilizan y se producen durante el ciclo de vida de la investigación. Y esto incluye datos como numéricos, como la mayoría de nosotros los conoce, pero también incluye software, incluye código, incluye flujos de trabajo, incluye modelos, figuras, tablas, imágenes, videos, entrevistas, transcripciones de entrevistas, etcétera. Los datos son básicamente el activo que cada investigador tiene y produce durante la investigación. Y lo primero que me gustaría invitarlos a hacer una reflexión, porque lo primero para empezar a determinar cómo vamos a gestionar estos datos es reconocer qué significa para mí los datos de investigación. ¿Y cómo se puede hacer ese reconocimiento? Preguntándose tres preguntas principales. ¿Qué información necesito usar y sobre la cual voy a escribir en mi artículo o libro? ¿Qué información necesitaría para respaldar mis conclusiones? ¿Y qué información necesitan otros para comprender y posiblemente replicar o reproducir la investigación que yo he realizado? Entonces ahora los quiero invitar a un ejercicio y que nos cuenten qué son los datos de investigación para ustedes. Si piensan en estas tres preguntas, ¿qué información necesito usar para escribir mi artículo o libro? ¿Qué información necesito para respaldar mis conclusiones? ¿Qué información necesitan otros para comprender o replicar o reproducir la investigación que he realizado? Y los quiero invitar a unirse a un Mentimeter que vamos a estar usando durante la sesión. Pueden hacerlo con su teléfono y haciendo un snapshot del QR code, o pueden ir en su computador a la página www.menti.com e ingresar el código 69618288, que Max también está ingresando la dirección web y el código en el chat. Así es que voy a parar un segundito de compartir esta presentación y me voy a mover aquí. Si están en la presentación, denme un... no sé si estoy compartiendo todavía mi pantalla, Max, ayúdame. ¿Se ve el ¿No? Mentimeter o no? ¿No? No, en este momento no. Saliste de compartir tu Ah, pantalla. perfecto. Voy a moverme aquí. Ahora sí, perdón. Si están ahí, veo que hay 9 personas. Denme un dedo para arriba para saber que ya están algunos allí. Esperemos un par de minutitos que la gente se una. Perfecto. Muchas gracias. A ver si le damos un momentito para que se unan más, para saber un poco y setear un poco el escenario de esta audiencia cuando hablamos de datos de investigación. Tienen la posibilidad de decirnos 3 de los tipos de datos con los que usted trabaja. ¿Cuáles son los datos relevantes para su investigación? Datos numéricos, estudios previos, muy bien, o sea, referencias, literatura, o incluso a lo mejor pueden ser set de datos que se reutilizan, entrevistas, encuestas, registro de publicaciones, muy bien. Agreguen más, probablemente tienen mucho más. Alguien trabaja con software, escribiendo código para analizar datos. Alguien trabaja con datos de campo, de clima, de aguas, de mediciones químicas. Alguien trabaja con experimentos en el laboratorio, produciendo datos, experimentos a lo mejor. Imágenes de las muestras, súper importante también. Entrevistas, Delphi, muy bien. Código, súper. Mediciones en terreno, trabajo de campo, súper bien. Twitter, imagínense, redes sociales, perfecto. Para que ustedes vean, y siguen apareciendo más, súper bien, muchas gracias por participar. TikTok, literatura, súper bien. Resultados de prueba. Como se dan cuenta,
los datos de investigación pueden significar algo distinto para cada persona. Y es por eso, lo que quería era mostrarle esta diversidad de datos de investigación que hay y contarles que las prácticas que vamos a ver ahora tienen que ser adaptadas también para estos distintos tipos de datos o de flujos de trabajo que se pueden encontrar. Quiero volver a la otra pantalla. Un segundo. Se ve la presentación de nuevo, ¿no? Sí, se ve. Súper. Te voy a estar preguntando todo el rato, perdón. Y bueno, ustedes veían esta diversidad de datos de investigación y quería hacer un punto que, ¿por qué estamos hablando de datos de investigación? En general, en la investigación, tradicionalmente los objetos digitales o los productos científicos que han sido más resaltados o más importantes son los artículos científicos, en el último tiempo los preprints, presentaciones en congresos, por ejemplo, etcétera. Pero en el último tiempo han surgido otros objetos digitales que cobran importancia, como decíamos, datos, software, protocolos, documentación. Y esto es una imagen de una Data Stewards de Delft que creó como para simbolizar que la investigación se ve hasta ahora solamente la superficie, pero que hay mucho, mucho más hacia abajo que se puede reutilizar para avanzar en el quehacer científico. Así es que, súper bien, ya dieron el primer paso de pensar qué son los datos de investigación para ustedes. Ahora, ¿a qué nos referimos a gestión de datos de investigación? Este concepto, de nuevo, desde la misma guía, se refiere a la organización, el almacenamiento y la preservación de los datos que se generan durante un proyecto de investigación, y la gestión de datos abarca la planificación inicial, los procesos diarios, el archivo, el intercambio a largo plazo, compartir los datos, etcétera, y se abrevia como GDI. Y voy a hablar de GDI en el resto de la presentación, que en inglés se traduce como Research Data Management. Y de nuevo los invito a Mentimeter. Espero que todavía estén ahí. No lo cierren porque lo vamos a usar varias veces durante la presentación. Y lo que ahora les quiero preguntar es, déjenme ir aquí. ¿Por qué crees que la gestión de datos es importante? Si ustedes piensan en la definición que ya les acabo de compartir, que se refiere a la planificación, a la organización, al compartir los datos, archivar los datos en el largo plazo, ¿por qué ustedes creen que es importante dedicar tiempo o cuál es la importancia de la gestión de datos de investigación? Después yo les voy a contar cuáles son mi punto de vista, a ver si coincidimos. La atravesabilidad y reproducibilidad, sí, yo creo que esa es una de las principales. Ser más eficaz, orden y seguimiento de la reproducibilidad, confianza en los resultados. Perfecto. Porque la gestión eficiente nos permitirá resultados más fiables. Muy bien. Muy bien. Reproducibilidad está ganando en este momento. Actualización, trazabilidad, eficiencia, reproducible, compartible. Súper. Súper bien. Sigan compartiendo. Reproducibilidad para proyectos. Muy importante, extender la investigación. Y ahí reutilización de datos es muy importante y hay muchas buenas prácticas para poder hacer los datos compartibles con otros. Perfecto. Muchas gracias a los que participaron. No sean tímidos. Sigan agregando cosas si se les ocurren más cosas. Después vamos a compartir los resultados para ver cómo nos fue con las interacciones. Muy bien, volvamos a la presentación. Yo creo que una de las mayores razones para una buena gestión de datos es para poder asegurar que tengamos acceso a nuestros datos. Por ejemplo, si yo les preguntara cuánto trabajo y tiempo les tomaría recuperar
les tomaría recuperar o recrear los datos si yo les robara, bueno, si alguien les robara, no yo, si alguien les robara su laptop? ¿Alguien nos puede decir quizás en el chat? Dos años recopilando información. Imagínate, mucho tiempo. Muy bien. Bueno, aquí les quería mostrar que en TUDELF hubo un artículo del año 2019 que una estudiante de doctorado ofrecía 2.000 euros para recuperar su laptop que se lo habían robado. Y el artículo decía que la chica estaba dispuesta a pagar esa cantidad de dinero porque estaba toda su tesis básicamente en su laptop y que le tomaría al menos 2 meses recuperar parcialmente parte de sus datos de emails o de otro tipo de fuente. O sea que mantener una buena gestión de datos, primero que todo, ayuda a evitar la pérdida de nuestros datos. Aquí creo que tengo un error en las... Sí, esta iba antes de la otra, mis perdones, pero ya hicimos el ejercicio. Y lo otro que ustedes mencionaban muy bien es la GDI es una parte vital para permitir la investigación reproducible y replicable. Y las próximas diapositivas las saqué de un artículo de un investigador de Reino Unido, que se los recomiendo leer, donde él básicamente habla por qué o razones egoístas para trabajar reproduciblemente. Y yo cambié la palabra reproducible por una buena GDI, porque la GDI involucra más que solo ser reproducible. Y aquí van algunas buenas razones si es que necesitan convencimiento. Una buena GDI ayuda a evitar desastres. Por ejemplo, para evitar retracciones de publicaciones por ejemplo, haber compartido o reportado datos erróneos, como pasó en este caso. La GDI, una buena GDI ayuda a escribir publicaciones. Esto lo saqué de un Twitter donde decía, la reproducibilidad es muy difícil. Sabía desde el comienzo que quería publicar mi código y pensé que había hecho un buen trabajo documentándolo, pero ahora que me enfrento a él, me estoy preguntando, ¿qué hace este código? ¿Lo necesito o es algo que quedó ahí de algún experimento? Entonces, una buena GDI, perdón, ayuda o hace más fácil buscar los resultados correctos e incluirlos en el artículo cuando estás escribiendo tus publicaciones. Es más fácil detectar errores. Más personas pueden revisar y verificar el análisis y usando buenas herramientas de documentación que, por ejemplo, vinculen los datos con el código de software si uno hace un análisis computacional, facilitan el trabajo, que el trabajo sea más reproducible. Una buena GDI también ayuda a los revisores de los papers a ver los resultados desde tu perspectiva. Dar acceso a los datos y al código de software a los revisores de las publicaciones permite que puedan ellos verificar fácilmente tus hallazgos y probablemente comprender mucho más fácilmente las conclusiones de tu trabajo, que te sugieran nuevas formas relevantes de analizar los datos que pueden ser útiles para el impacto de tu publicación y también identificar pequeños errores en la etapa de revisión de la publicación y que no sean un desastre mayor como veíamos en la primera diapo de que tengan que retractar una publicación. Una buena GDI también permite la continuidad de la investigación, alguien lo mencionaba en el Menti. Por ejemplo, aquí alguien se agradece a sí misma, muchas gracias por dejarme una buena documentación. Sé que estuviste en un rush, en un apuro muy grande para escribir la documentación del website, pero ahora me ha salvado mucho tiempo, ¿no? Y documentación es una parte muy importante de la gestión de datos de investigación que permite la continuidad de cualquier tipo de estudio.
Así es que documentar los datos y el código, ser transparente con la documentación del análisis que uno establece y te ayudas a ti mismo y a otros a reutilizar los datos en el momento que lo necesiten. Y la última razón, una buena GDI y transparencia ayudan a construir tu reputación como investigador. Más y más se ven comentarios en redes sociales, pero también artículos de revisores de publicaciones donde se aprecia mucho la publicación de datos y códigos de software junto con las publicaciones, con los artículos científicos. Por eso, hoy en día, una buena GDI te permite ser considerado un investigador honesto y cuidadoso. Si tuviste algún problema con alguno de los artículos, como veíamos antes, si tienes los datos y el código de software disponible para otros para revisar, puedes demostrar que no hubo malas intenciones y que fue solamente un error. Y también hay un artículo donde se estudió el impacto que tiene el publicar los datos y el código de software en la citación de artículos. Y se vio que hasta un 25 más de citas se pueden obtener cuando los datos y el código están publicados juntos con el artículo. Así que ojalá que estas razones los hayan convencido y ahora vamos entrando un poco más en detalle. Y aquí les presento un ciclo de la investigación y vamos a movernos rápidamente por él, porque la gestión de datos de investigación no solamente se hace al principio de un proyecto, sino que, como se decía, es la planificación, pero también las buenas prácticas durante el proyecto, cuando se están recolectando los datos, o cuando se están reutilizando datos, o cuando estamos escribiendo y publicando nuestros resultados, o también cuando estamos compartiendo nuestros resultados. Y, por ejemplo, hay distintas preguntas que uno se puede preguntar en cada una de estas etapas para poder planificar de buena manera la gestión de datos de investigación. Por ejemplo, al principio del proyecto, uno debe considerar si está trabajando con datos o código de software de una manera responsable. Por ejemplo, están recolectando o van a trabajar con datos personales o con personas, pueden ser pacientes o pueden ser usuarios, o etcétera. ¿Hay alguna cuestión ética, legal o contractual relacionada con la recopilación de datos? ¿Hay alguna legislación que debamos seguir? ¿Hay algunas guías, por ejemplo, que debamos seguir? ¿Y cómo vamos a asegurar que los datos están guardados de manera segura, ¿no? Para prevenir la pérdida de los datos. En la segunda etapa, descubrir, que nosotros descubrir lo definimos como cuando había mucha gente, hay mucha gente hoy aquí que reutiliza, por ejemplo, publicaciones o reutiliza datos, etcétera. Crea sus resultados de otras fuentes de información. Entonces, si uno va a reutilizar datos o códigos de software de otros en nuestro proyecto, pueden venir, lo que decía, de instituciones, de empresas, de registros públicos, etcétera. Y en esos casos hay que considerar cuáles son los derechos sobre esos datos o el código de software que se planea utilizar. ¿Los puedo realmente utilizar? ¿Tengo autorización para utilizarlo? ¿Cuáles son las obligaciones respecto a ellos cuando yo quiera publicar mis resultados? ¿Hay algún costo asociado que necesito tener en cuenta durante la planificación para poder llevar a cabo mi investigación hasta el final? Luego, cuando se recolectan y analizan los datos, que yo creo que esta es la parte más, donde hay más trabajo y donde ojalá que con el tiempo los investigadores incorporen más y más buenas prácticas de gestión de datos, es cuando uno comienza a recolectar los datos o incluso a veces antes, hay que pensar dónde van a estar almacenados, quién va a tener acceso a ellos durante la investigación. ¿Qué herramientas voy a utilizar o qué estrategias voy a utilizar para mantener versiones de mi dato y mi código? ¿Qué estructura de carpetas? ¿Qué nombres estándar les voy a dar a mis archivos, etcétera? ¿Y cuál es la documentación relevante que debe almacenarse junto
con los datos y código para ayudarse a uno mismo en el futuro y a otros para comprender los datos. Luego, cuando estamos escribiendo y publicando, es importante preguntarse si existe alguna política sobre la publicación de los datos y de código por parte de la universidad, del financiador del proyecto o la revista donde uno quiere publicar los resultados. Hay más y más revistas internacionales, por ejemplo, que piden escribir un data statement donde uno tiene que decir dónde la gente puede encontrar los datos o el código. La universidad en Europa, y yo sé que en Chile también todas las universidades están trabajando, y la Universidad de los Andes también, en una política de gestión de datos de investigación. Entonces hay que fijarse cuáles son los requerimientos. ¿Cómo y dónde compartirán los datos de trabajo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué plataforma se va a utilizar? También es una pregunta muy relevante. Y en la última etapa de compartir e impacto, hay que preguntarse, ¿están bien descritos los datos y el código y los procedimientos? ¿Qué licencias debo utilizar si es que decido publicar mis datos y mi software? Y si alguien quiere reutilizar los datos y software de mi investigación, ¿tienen toda la información que necesitan para utilizarlo adecuadamente como yo espero que sean utilizados? Eso es lo que se nos viene, y para cada una de esas preguntas voy a tratar de dar un poco de respuestas de cuáles son las prácticas que uno puede incorporar. Pero antes de eso, quiero aclarar algunos conceptos importantes porque se entrelazan mucho con lo que es la gestión de datos, y ustedes los van a ver también presentes en muchas fuentes de información, en muchas políticas, por ejemplo, de la NIT, se refiere a estos conceptos, y la política que se viene o la guía que se viene de la universidad también los. Por ahora sabemos que gestión de datos de investigación es planificar, organizar la recopilación, el análisis, almacenamiento, reutilización y preservación de los datos de investigación. Pero hay otro concepto que está dentro de la gestión de datos de investigación, que son los principios FAIR. Y los principios FAIR vienen del inglés, que es Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, que son guías y directrices para mejorar la capacidad de búsqueda, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de los datos de investigación digitales por humanos y computadores. Este es un concepto muy importante dentro de los principios FAIR, que tienen que ser entendidos por humanos, pero también tienen que ser gestionados de una manera que puedan ser analizados por programación o capacidad computacional, procesos computacionales. Y el último concepto es datos abiertos. Los datos abiertos son datos que cualquier persona puede reutilizar o redistribuir libremente, sujetos únicamente y mínimamente al requisito de ser atribuidos y compartidos de la misma manera. Estos tres conceptos van aumentando el impacto de nuestra investigación. La gestión de datos de investigación parte por uno mismo, en el proyecto, trabajando solo, trabajando con un equipo, lo mismo que los principios FAIR. La gestión de datos y los principios FAIR no son lo mismo que los datos abiertos, pero la gestión de datos y los principios FAIR ayudan a que los datos que finalmente se abran tengan un impacto mayor. All right. ¿Cómo se intersectan estos conceptos? Porque no son realmente lineales como yo los puse en la diapo anterior, pero se ve un poco más o menos como esto. Y tenemos la gestión de datos de investigación, que es el círculo más grande en plomo, en gris. Dentro de la gestión de datos de investigación se encuentran los principios FAIR, que buscan maximizar la reutilización de los datos, y luego hay una parte que se intersecta con el Open Data. Si ustedes ven, pueden haber datos abiertos que no son ni FAIR ni están bien manejados, pero idealmente los datos que están abiertos deberían encontrarse en esta intersección, que están bien manejados y que se han implementado los datos FAIR. Esto es lo que decía, los datos de investigación pueden en principio gestionarse sin la intención de compartirlos, en cuyo caso no son abiertos ni son FAIR. No son FAIR porque los FAIR Principles, los principios FAIR, buscan la reutilización de los datos, maximizar la reutilización de los datos, y eso implica compartirlos, quizás no públicamente, pero compartirlos con colaboradores, compartirlos dentro del grupo de trabajo.
Y las expectativas de compartir los datos en el quehacer científico ha aumentado porque los desafíos que tenemos son más globales y requieren esfuerzos colaborativos e interdisciplinares. Se espera que científicos de distintos campos colaboren y compartan datos. Y además porque la transparencia y la reproducibilidad en la ciencia es crucial en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre y desinformación. Otro menti, espero que todavía estén ahí. Bien cortito. Solamente para ver cómo va la temperatura de la audiencia. Ay, perdón. Vamos a ello. ¿Estamos listos para saber cómo gestionar tus datos de investigación adecuadamente? A ver cuántos todavía están. Muy curioso. Muy bien. Más que listo. Perfecto. Ok. Tenemos a 6 personas todavía despiertas después de 20 minutos. Muy bien. ¿Hay más gente? También pueden decir, no estoy seguro si es que todavía no están convencidos. Aquí todas las opiniones son bienvenidas. Muy bien. Eso era para ver a cuántos tenemos todavía aquí despiertos. Súper. Volvamos a la presentación entonces. ¿Hay alguna pregunta urgente hasta el momento, Max, que haya que atender? No, hasta ahora no hay ninguna pregunta Ya, urgente. súper. Empezamos entonces. La primera práctica y la práctica más básica para una buena gestión de datos de investigación es almacenar y respaldar nuestros datos. Y aquí quiero compartir dos buenas prácticas que son bastante simples. Uno es seguir la regla del 3-2-1. ¿Qué significa esto? Que uno siempre debería tener 3 copias de sus datos en 2 dispositivos distintos y uno de esos dispositivos tiene que estar separado en otra localidad del primer dispositivo. Esto asegura de que uno pueda tener los datos disponibles y los pueda recuperar en caso de que se pierda el laptop, etc. Ahora hay que hacer aquí unos puntos. En general, una buena práctica es, y acá se utiliza en Holanda, no sé si existe allá en la Universidad de los Andes, pero eh, la copia master de nuestros datos y código de software debería estar en un servidor que uno sabe que es mantenido y que es respaldado por la institución. Eso a uno lo asegura de que no tenga que tener tantas copias repartidas por todos lados, ¿no? Por ejemplo, en Delft nosotros tenemos un servidor que es para datos de investigación, que es respaldado por grupo de IT y sigue esta regla. Entonces, si uno pone los datos ahí, uno ya está asegurado que hay 3 copias, que al menos 2 están en distintos lugares y que una está fuera del campus en caso de que se nos incendien los servidores en el campus, por ejemplo. Si no está esa opción, hay que tener el resguardo de elegir bien cuáles son estos dispositivos de almacenamiento. Uno siempre usa el laptop porque es lo que está a mano, ¿no? Y si uno usa, por ejemplo, ¿cómo se dice? Un drive externo, tienes que saber o tienes que tener la precaución de que estos se pueden romper, los archivos se pueden estropear con el tiempo, etc. Si uno usa un servicio de nube, por ejemplo, hay que saber muy bien los términos de uso de esa nube, por ejemplo. Saber qué es lo que pasa con los datos, cómo la gente puede utilizar los datos y qué pasa si la empresa que provee la nube tiene algún problema y tienen que cerrar la nube. ¿Qué va a pasar con sus datos? Entonces aquí la idea es tener esta regla mínima, pero también poner atención a qué dispositivos se utilizan para seguir esta regla. Y eso es especialmente importante, por ejemplo, que antes de elegir dónde guardar los datos, hay que verificar si uno trabaja con datos confidenciales, personales o sensibles. Y aquí es muy importante, por ejemplo, lo que yo mencionaba de la nube, ¿no?
nosotros, por ejemplo, en la universidad no estamos autorizados a guardar datos personales en Google Drive o en, ¿cómo se llama este otro? Dropbox, por ejemplo, porque esos servidores están en Estados Unidos y en Estados Unidos hay como una ley muy flexible, les da mucho poder a las empresas en cómo utilizar los datos y hay pocas garantías de la protección de los datos. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿pueden los datos directamente o indirectamente identificar a un ser humano? ¿Provienen de algún socio comercial? Si vienen de un socio comercial, ¿hay algún acuerdo de confidencialidad que haya que tener en consideración para saber dónde guardan los datos? Si estos datos se liberan, pueden ser peligrosos para la sociedad, por ejemplo, o si se requiere quizás encryption, que no sé cómo traducirlo, no encontré una buena traducción, al almacenarlos o compartir los datos. Por ejemplo, en el caso de que uno utilice un disco externo, si uno guarda datos personales ahí y el disco externo se pierde y llega a las manos, a unas manos equivocadas, pones en riesgo a todos los individuos que participan en tus estudios. Así que para datos personales es particularmente importante saber dónde y cómo se están resguardando los datos. La segunda buena práctica básica es la estructura de organización de proyectos de datos. Y aquí nombro algunos. Por ejemplo, determinar una estructura de las carpetas y archivos desde el comienzo del proyecto. También cuando uno diseña un sistema de carpetas, pensar que los datos, los métodos, los resultados, y si es que tienen código software, tienen que estar claramente separados en esta estructura de archivos, de carpetas. Si es que trabajan con análisis computacional, el software que se utiliza para el análisis de los datos tiene que ser especificado para poder, el ambiente computacional del software tiene que ser especificado para que otros puedan reproducir los análisis, por ejemplo. Y una de las prácticas básicas es preparar un archivo README para el proyecto, si es posible para cada una de las carpetas dentro de nuestra estructura de carpetas o incluso para ciertos sets de datos. Y voy a hablar un poco más en detalle de los README en un momento. Y ser consistente. Una vez que uno decide, ya, esta es mi carpeta principal, voy a dividir mis subcarpetas en, por ejemplo, proyectos, datos, código, etcétera, ser consistente en la estructura que se usa para los distintos proyectos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, los invito a revisar esta publicación, se hizo una definición de lo que se llama un compendio de investigación y que es utilizado mucho, o es una de las buenas prácticas a utilizar cuando uno trabaja con análisis computacional de datos, por ejemplo. Y aquí, como se ve, este es uno muy simple, como se ve, hay que agregar una descripción de los metadatos del proyecto, un README file con un archivo README con la descripción de los contenidos de mi carpeta para que la gente o yo mismo en el futuro pueda saber dónde encontrar qué cosa, dónde están los datos y dónde están el software o los scripts de análisis separados. Uno más complejo puede ser este, por ejemplo, donde uno también agrega información acerca de la licencia, en qué condiciones se puede utilizar, reutilizar el código, los datos, etc. Uno más quizás más familiar para ustedes o para todos nosotros en realidad, puede ser, por ejemplo, esta estructura, que la extraje de este ejemplo que está en Internet. Uno puede tener un proyecto, una carpeta de proyecto, que lo subdivide en distintos tópicos y conservar esa estructura para los distintos proyectos que uno tiene. Aquí esta persona, que es un neurocientífico, decidió dividirlo en gestión de los proyectos, ética, que es muy importante cuando se trabaja en neurociencia, experimentos y diseminación. Esto es para un ejemplo para datos experimentales. Y si bien en los datos experimentales, donde realmente se van a guardar los datos o el código, hay una carpeta para los datos que se van a utilizar de inputs, una carpeta de datos que se extraen de los experimentos,
una carpeta para el análisis de datos, donde uno puede guardar el código con el que analizó los datos, y una carpeta separada de output. Y es lo que yo les decía, la práctica es básicamente mantener esas carpetas separadas para cada uno de los objetos digitales con los que estamos trabajando. Un ejemplo para datos de encuesta, por ejemplo, que se encuentra en también un handbook muy interesante de CESTA, donde también pueden ver que están los datos, donde están los resultados de las distintas encuestas, la documentación de las encuestas, donde se agrega qué metodología, una carpeta para los archivos donde se describe la metodología, subcarpetas para los métodos específicos de cada encuesta, y también una carpeta para cuestionar, por ejemplo. Esto es solo de inspiración, pero la idea es mostrarles que, claro, que hay que mantener los distintos, tener una clara separación de los distintos objetos, datos de investigación que uno tiene en un proyecto. Eso ya lo recalqué. Por ejemplo, otro ejemplo, que también se encuentra en la misma guía para datos cualitativos. Hay gente aquí también que trabaja con entrevistas, por ejemplo. Entonces, el proyecto es acerca de la percepción de inmigración. Este es como un archivo README donde se explica cuál es la convención utilizada para los nombres de los archivos. Entonces, las personas saben qué significa el nombre de cada uno de los archivos. Hay una carpeta de transcripciones, de fotografías y de material de estimulación, por ejemplo. Ok, se me olvidó poner la flecha. Y la última, perdón. Y también lo que es muy importante en la estructura de carpetas es siempre mantener los datos crudos. Siempre, ya dijimos que los datos, el código, etcétera, los distintos objetos de investigación tienen que estar claramente separados en la estructura de carpetas, pero siempre en la carpeta de datos tengan una carpeta donde están los datos crudos, sin modificar, y que esa carpeta no se toque nunca. Que si van a ocupar esos datos para los análisis, se crea una carpeta para los análisis. Eso asegura de que, porque cuando uno empieza a analizar los datos, es muy fácil empezar a cambiar cosas o ajustar esto, o etcétera. Y uno va, sin querer, modificando los datos, y por error uno puede decir guardar y ya modificaste tus datos iniciales. Entonces, siempre mantengan una carpeta de datos crudos separada. Lo otro que es importante cuando uno está organizando sus datos es tener convenciones para los nombres y las versiones de los archivos. Lo que yo les mostraba, por ejemplo, en la estructura de carpetas para las entrevistas, los datos cualitativos, ¿no? Es muy común que uno se encuentre con esto, por ejemplo, sin título 242, 43, 44, con adiciones que no nos indican nada, que a lo mejor nos hacen sentido en el momento que las creamos, pero una semana después, cuando vuelvan, vas a decir, ¿qué significa importante? ¿Cuál fue la modificación que agregué? Lo mismo pasa con, si uno está escribiendo cualquier documento, lo mismo pasa con los datos, ¿no? Uno dice, ya, este es el final, pero siempre hay revisiones, ¿no? Comentarios del supervisor, del revisor de la revista, etcétera, y uno tiene que empezar a cambiar las versiones del artículo, pero también de los datos, del código, del análisis, etcétera, y uno termina con versión 300 después de todo ese proceso. Entonces, algunas convenciones para darle un buen nombre a nuestros archivos es siempre indicar la fecha donde se creó el dato, y una convención para indicar la fecha es el año completo, el mes y el día. Tiene que haber alguna descripción. Tiene el nombre, cuando le den un nombre a un archivo, sepárenlo siempre con underscore. Trabajen o no trabajen con software, es una buena práctica, pero sobre todo si trabajan con software, es necesario, porque si no, el programa de software a veces no reconoce los datos correctamente. Agregar una descripción, por ejemplo, de dónde provienen los datos, qué estoy midiendo, cuándo lo estoy midiendo, y bueno, y ahí está la extensión del archivo, ¿no? Y si quiero crear una nueva versión de esos datos, por ejemplo, hice una modificación grande, reestructuré, cambié las columnas de esos datos tabulares,
marcarlo como versión 1.0, es una nueva versión de los datos, y si a esta nueva versión 1.0 le hago un pequeño cambio, por ejemplo, no sé, en una columna puse el nombre completo de la variable en vez de la abreviación, se llama la versión 1.1. Es decir, que para cambios grandes usar números enteros, para cambios pequeños usar decimales. Perfecto. Haciendo un zoom out, ¿de dónde vamos? Esta es la figura que usé antes. Por ahora nos estamos moviendo en este espacio, gestión de datos, y hemos revisado estas dos prácticas. Y ahora me voy a ir moviendo hacia lo que son los principios FAIR, que aquí se intercalan muchas buenas prácticas de gestión de datos, pero se les da énfasis a la reutilización de los datos, por lo tanto se empiezan a implementar algunos de los principios FAIR. ¿Hay alguna pregunta urgente en el chat? No, hasta ahora nada Uy, urgente. espero que estén todos despiertos todavía. Vamos allá. Los principios FAIR, como yo les decía, es en inglés Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. No encontré una mejor palabra, creo que ni siquiera existe en español. La palabra encontrable, accesible, operable y reutilizable, interoperable y reutilizable. Pero es la que voy a usar para esta presentación y la que usaba en otras presentaciones también. Como les decía, encontrable o findable significa que los datos tienen que ser encontrados para otros, humanos o computadores. Y otros puede ser yo mismo en un futuro, ¿no? Accesible, los datos están disponibles para otros, humanos y computadores también. Interoperable significa que los datos se pueden integrar fácilmente con otros en distintos flujos de análisis. Es decir, que yo puedo tomar un set de datos de aquí y fácilmente conectarlo con este dato de acá. Eso se llama parte de la interoperabilidad. Y reutilizable o reusable, que los datos pueden ser reutilizados para nuevas investigaciones de nosotros mismos o para nuevas investigaciones que nunca nos imaginamos que podrían surgir a partir de nuestros datos. Importante aclarar lo que no son los principios FAIR. Los principios FAIR no son un estándar, es decir, que aquí no hay ¿cómo se dice? Un zapato que le calce a todo el mundo. Cada disciplina ha ido encontrando las prácticas para hacer los datos reutilizables. No es un todo o nada. No hay que decir hay que hacerlo todo inmediatamente fair, sino que es un camino, como muestra esta figura. Es un camino, son pedazos de un puzzle donde uno tiene que empezar desde lo más fácil de implementar y va incrementando la reutilización o el fairness de los datos. No son datos abiertos, eso ya lo mencioné. Los principios FAIR y la gestión de datos de investigación no significan automáticamente que los datos se van a publicar abiertamente, y los principios FAIR no son aplicados utilizando una única tecnología o herramienta. Hay varias herramientas que pueden ayudarnos a implementar los principios FAIR. Y esta es la publicación original de cuando surgieron los principios FAIR en el 2016, pero está descrito muy técnicamente. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es desgranarlo un poco y enfocarme en elementos relevantes que a lo mejor son más familiares para nosotros dentro de nuestro quehacer de investigación, que son la documentación y los metadatos, formatos de los datos, acceso a los datos, identificadores persistentes y licencias de datos o software abierto. Para mí, estos son los elementos en los que uno puede enfocarse para empezar a implementar los principios FAIR en nuestra investigación. La primera, y que es muy importante, y esta es la parte más larga que tengo en la presentación, porque documentación es muy importante para la reutilización de los datos, para uno mismo y la reutilización de los datos si uno quiere tener un impacto externo con la investigación. La documentación se refiere, o la documentación de datos facilita la búsqueda, conectándolo con los principios FAIR, facilita la búsqueda, la interoperabilidad y la reutilización de los datos. La documentación puede incluir la descripción de un proceso, por ejemplo, de cómo los datos fueron recolectados, la descripción de la procedencia, el historial de los datos, desde dónde los estoy sacando, quién los ha utilizado, con quién se han compartido y cuáles son las distintas versiones que existen. Y también la documentación
es una descripción de los datos mismos o metadatos. Metadatos, entonces, es una parte muy importante de la documentación y es una parte aún más importante si uno quiere implementar los principios FE. Y los metadatos se refiere, por ejemplo, al tamaño, formato, al software que se necesita para leer los datos, al autor, etc. Que nos permite identificar qué es lo que son los datos, la documentación. Y aquí la manera más simple de documentar un proyecto, una carpeta o incluso un archivo de datos es un README file, como les decía, o un archivo README. ¿Y qué es lo que son? Es un archivo de texto, es un documento que ayuda a garantizar que lo que documenta se interprete correctamente tanto por ti en un futuro como por otros. Ayuda también a documentar un proyecto, como dije, puede ser un conjunto de datos o un archivo de datos en particular. ¿Cómo lo creo? Escribiéndolo en un formato abierto, por ejemplo, como TXT y Markdown, es decir, que cualquier persona lo pueda abrir o leer con un procesador de texto. La descripción que incluye el README tiene que también ser parte del mismo README, es decir, al principio decir, este README file describe tal set de datos, tal software, tal proyecto, etc. Tiene que ser claramente determinado qué es lo que está escribiendo y puede contener y debería ser estructurado en secciones bien definidas. Y por ejemplo, una es información general del proyecto, información general como los autores, información metodológica, cómo se recolectaron los datos, cómo se analizaron los datos, etcétera, cómo compartir o acceder a la información, por ejemplo, si uno publicó los datos, agregar la licencia con la que están publicadas o solamente decir, si alguien quiere acceder a estos datos, tiene que contactar a tal persona. Y un consejo es crear plantillas para los distintos casos, para un proyecto, para un conjunto de datos o para un archivo de datos en específico, crear plantillas con la estructura y las secciones que uno quiere incluir y reutilizarlo para los distintos proyectos. Eso también da un poco de consistencia a cómo uno documenta los datos. Hay aquí un ejemplo, está en inglés, pero básicamente este README incluye información general, por ejemplo, el título del proyecto, los autores, el enlace a la publicación, si los datos ya fueron publicados, información metodológica, por ejemplo, qué equipo se usó para los testeos, y información súper importante de agregar también es, por ejemplo, la organización y convención de variables, convención de archivos, los nombres de los archivos. Uno le puede decir, mira, yo nombré todos mis archivos con la fecha, el lugar de donde vienen, qué es lo que estoy midiendo y en el momento del tiempo en el que lo estoy midiendo, por ejemplo. Otra manera básica de documentar datos es el diccionario de datos, y esto es útil para los que trabajan con muchas variables, por ejemplo. Se utiliza para explicar variables en datos tabulares y debe incluir, por ejemplo, el nombre de la variable, la explicación de la variable, el nivel de la variable, la unidad de medida de cada variable, cuáles valores están permitidos, cómo se codifica la información que falta. Por ejemplo, hay gente que pone espacio vacío en la tabla, o NA, o X, etcétera. Hay que describir qué significa. Y si es posible, utilizar nombres estándar para las variables. Es decir, que las variables siempre se llamen igual consistentemente. Y aquí otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de mediciones, tenemos muestras, tenemos un punto en el tiempo, que veo 1 y 2, tenemos una variable que se llama cont, que no sé lo que significa, y vemos que hay ceros y 1, por lo tanto debe ser, uno puede decir a lo mejor es una categoría, no sabemos. Y aquí hay como distintas abreviaciones y parecen ser datos numéricos, etc. Pero menos mal que el investigador nos dejó un diccionario de datos. En este caso está hecho como un documento de texto, pero en general los diccionarios de datos es bueno hacerlos también siguiendo un formato tabular. Y aquí, por ejemplo, nos muestra que time point, el 1 significa 6 semanas, el 2 3 meses y el 3 6 meses, ¿no? Entonces, ahora sabemos que el time point es categórico, o sea, pertenece a una categoría, y cuáles son el significado de las categorías.
Metadatos. Metadatos están mencionados 13 veces en los principios FAIR, es decir, son cruciales para la reutilización de datos y de nuevo para la reutilización de datos por humanos, pero también por computadores. Son relevantes para acceder, entender y procesar los datos por humanos y computadores. Definen el quién, qué, por qué, dónde y cuándo de los datos y pueden estar incluidos en el dato mismo, en el archivo de datos, o pueden ser externos a un archivo de datos. Y ya les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí, si uno va a una imagen que tiene guardada en su celular o en su computador y revisa las propiedades, hay aquí un set de metadatos acerca de la imagen donde se muestra las dimensiones, la resolución, etcétera. Se puede incluso agregar información acerca de la cámara que se utilizó, etcétera. Se puede agregar, todos esos son metadatos. En investigación, por ejemplo, existe este tipo de archivo. Nadie trabaja, parece, con datos climáticos, pero se utiliza mucho en esa área, en ciencia de clima, en ciencia que estudia el viento, etcétera. Y este archivo que se llama NetCDF, que además de incluir los datos, que son datos numéricos que se presentan en 3 distintas dimensiones, está encabezado siempre cada archivo NetCDF por un conjunto de metadatos que son estándares y por lo tanto la gente que utiliza análisis computacional para analizar estos datos puede inmediatamente explorar qué tipo de dato es, dónde se obtuvo, en qué distancia, en qué latitud, longitud, etc. Entonces facilita mucho el saber qué datos utilizar y qué no, etc. Ahora, también se pueden agregar metadatos para datos locales. ¿A qué me refiero con eso? Que se puede, por ejemplo, agregar información en el archivo, como yo les contaba. Se puede identificar o se puede agregar la fecha, de dónde provienen los datos, qué es lo que contienen esos datos, son mediciones de oxígeno, en qué día del experimento, por ejemplo. O se pueden agregar también en un archivo README, que ya los explicaba anteriormente, o algunos sistemas operativos permiten usar tags, es decir, que son como keywords que te ayudan a agregar un poco más de información acerca del archivo, acerca de la imagen en tu computador localmente. Metadatos adjuntos. Por ejemplo, puedes completar un formulario de metadatos al publicar los datos en un repositorio, y vamos a hablar de repositorios en un momento. Y eso significa que al rellenar ese formulario estás agregando cierta información adicional a los datos que estás publicando. Voy a mostrar un ejemplo. O puedes usar un editor de metadatos, y que existen algunas herramientas para ciertos tipos de datos, no hay muchas, pero existen algunas donde se puede crear un archivo que es leíble por computadores en un formato que es leíble por computadores, o sea que es interoperable. Existen los estándares de metadatos y existen muchos estándares, pero hay pocas herramientas para aplicar estos estándares. Como yo les decía, hay algunas herramientas, pero no muchas. Pero si ustedes están en un área de investigación donde existe un estándar de metadatos, es muy bueno utilizarlo, porque significa que si yo describo los datos con este estándar aquí, un investigador en Chile que usa el mismo estándar de metadatos puede fácilmente revisar la descripción de los datos y saber si los puede combinar o no con sus datos, por ejemplo. Entonces, los estándares de metadatos proveen una estructura que describen los datos con términos comunes, que se utilizan en una cierta disciplina, por ejemplo, definiciones comunes para ciertos, interpretación de datos, una estructura común para encontrar la información rápidamente. Y en la búsqueda y adquisición de datos proveen una estructura de documentación en un formato que es reconocible y confiable para la interpretación de un computador o de un procesador, por ejemplo, o una descripción uniforme y resumida de los datos. Es decir, los metadatos y los estándares de metadatos incrementan la interoperabilidad de los datos, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si hay gente que es familiar con el GenBank, si trabajan con muestras genéticas, por ejemplo. Cuando uno deposita
una secuencia genética en el GenBank tiene que rellenar toda esta información, que son básicamente los metadatos de los datos genómicos, ¿no? De dónde proviene, tienen un número de acceso dedicado a ese dato en particular, quiénes descubrieron esa secuencia genética, etc. Eso es un estándar de metadatos. Y que cuando uno trabaja en genética es muy fácil explorar la base de datos y saber qué secuencias con las que uno puede trabajar. ¿Dónde encontrar estándares de metadatos? Este es un recurso bien importante, se llama fairsharing.org, donde tienen aquí, si ven aquí, estándares y uno puede buscar por disciplina, por ejemplo. Y ahí pueden ver si hay algún estándar que les pueda ayudar en sus datos. Herramientas para documentación y metadatos. Bueno, documentación de software se hace normalmente utilizando Git y las aplicaciones GitHub o GitLab, que nos permite tener mantener un track de las versiones de nuestro software. Por ejemplo, notebook electrónicos de laboratorio, uno trabaja normalmente con los notebooks de papel, pero ahora existen muchos y muchos notebooks electrónicos, algunos de licencia abierta, que son gratis, otros que hay que pagar, pero que ayudan mucho a ordenar, darle estructura a los experimentos y hacerlo mucho más encontrable dentro de los archivos que haciéndolo en papel, por ejemplo. Algunos editores de metadatos, por ejemplo, existe el CodeMeta para código, existe el Data Package de Frictionless Data, que es para datos tabulares, donde uno puede agregar metadatos generales, pero también es posible definir las variables de un set de datos tabular, por ejemplo, lo que yo les mencionaba antes. Se puede crear casi como un diccionario de código de datos con esta herramienta. Y para los que trabajan en las ciencias sociales o en la salud, esta iniciativa, el Data Documentation Initiative, tiene mucha información acerca de cómo documentar apropiadamente encuestas, entrevistas. Hay algunas herramientas para hacer la adición de metadatos, etcétera, así que los invito a explorar. Ok, me queda... vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Formato de los datos. El formato en que se guardan y comparten los datos puede ayudar a maximizar la interoperabilidad y reutilización. Y aquí nos estamos pasando al segundo elemento importante para implementar los principios FAIR. Cuando sea posible, elegir un formato de datos que sea abierto. Que sea abierto significa que no necesito un software propietario para poder abrir el archivo, que contenga metadatos incluidos, ojalá en el mismo archivo, aunque sea mínimo, y que sea sostenible. Es decir, que los datos se puedan abrir a pesar de que ha pasado mucho el tiempo y a lo mejor el software, la versión del software ha cambiado. Y aquí también agrego una fuente de información. El Data Services de Reino Unido tiene una lista y una tabla de recomendaciones de formatos para distintos tipos de datos. Así que no voy a ir en detalle en eso, pero ustedes lo pueden explorar después. El tercer elemento de los principios FAIR se refiere al acceso a los datos. Y de acuerdo a los principios FAIR, los datos, debe ser posible que los datos sean asequibles por humanos y computadores, pero es permitido que este tipo de acceso sea bajo ciertas condiciones y o restricciones si es de ser necesario, ¿no? De nuevo, los datos gestionados y los datos FAIR no son equivalentes a datos abiertos, ni viceversa, ni que los datos abiertos sean FAIR o estén bien gestionados. Los datos bien gestionados y FAIR que se publican con acceso abierto pueden tener la posibilidad de nuevas colaboraciones científicas, aumentar el impacto global de la investigación. Es decir, que publicar los datos sí aumenta el impacto de nuestra investigación, pero hay casos donde no se puede dar acceso público a los datos y eso está considerando como ok en los principios FAIR. Por ejemplo, perdón, si los datos no se pueden publicar abiertamente, porque hay restricciones, como decía el principio,
por ejemplo, datos de persona o datos que pueden comprometer la seguridad pública o datos que estén sujetos a un acuerdo de no divulgación, por ejemplo, con alguna empresa, etcétera, deben mantenerse con un acceso restringido. ¿Pueden seguir siendo FAIR? Sí, porque todavía tenemos que hacerlos encontrables para nuestro grupo de laboratorio, accesibles para nuestro grupo de laboratorio y colaboradores, interoperables para ser eficientes en el análisis de nuestros datos y reutilizables para el futuro yo o el futuro estudiante que venga a trabajar a mi grupo, por ejemplo. Pero lo que uno puede hacer en esos casos para aumentar el impacto de nuestra investigación es proveer acceso a los metadatos. Es decir, en algunos repositorios de datos uno puede escribir la descripción de los datos con los que uno está trabajando sin dar acceso a los datos con los que uno está trabajando porque hay una buena razón para no hacerlo. Pero es muy importante indicar en los metadatos cómo se puede acceder a los datos y por qué se está restringiendo el acceso a los datos. Ahora, cuando los datos pueden ser abiertos, y aquí vamos a hacer otro stop chiquitito para hacer un zoom out de dónde vamos. Estamos aquí en los datos FAIR y pasamos por las prácticas básicas de almacenamiento, respaldo de datos, estructura, organización de proyectos de datos. Ahora vimos los tres primeros elementos importantes para implementar los principios FAIR, que es la documentación de datos y metadatos, formato de los datos, acceso a los datos. Y ahora me voy a empezar a mover en este campo. Vamos hacia datos abiertos. Porque cuando se pueden publicar los datos y hacerlos de manera abierta, podemos utilizar los otros dos elementos de los principios FAIR, que son identificadores persistentes y la licencia de datos o de software abierto. Y me voy a referir a ellos ahora. Nos quedan los últimos dos granos de los principios FAIR. Identificadores persistentes son una referencia duradera a un objeto digital y hacen que el objeto sea encontrable y accesible. Hace que el objeto también sea citable de una manera precisa. Y por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de identificadores persistentes que a lo mejor ustedes conocen. Por ejemplo, los libros tienen el ISBN, que es un identificador persistente especialmente para libros y que está creado siguiendo el estándar de un estándar internacional, perdón. Hay también identificadores persistentes para investigadores, se llama ORCID. Yo le digo ORCID, pero creo que allá se dice ORCID, por ejemplo, yo, cuando era investigadora, mi nombre Paula Martínez, si uno busca por Paula Martínez en Web of Science, hay 6.000 publicaciones y no son todas mías, ¿no? Entonces, una manera más fácil de saber que esa publicación sí es mía es utilizando un identificador persistente asociado con mi nombre, con mi rol en la institución donde estoy, etcétera, etcétera. Y uno puede poner toda su producción científica allí con sus datos, ir actualizando sus datos y uno siempre puede compartir ese identificador persistente en las publicaciones y es mucho más fácil saber a qué Paula Martínez nos estamos refiriendo. O, por ejemplo, en las publicaciones de artículos, todos los artículos tienen un Digital Object Identifier, que es un DOI, que te da acceso, si uno cliquea ese DOI, te da acceso al artículo si es que está con acceso abierto. Aquí un ejemplo. Esta es una publicación de hecho, es un data descriptor donde una científica describió un set de datos gigantesco que recolectó para determinar las concentraciones de cloro en lagos norteamericanos y europeos. Esta publicación tiene su DOI que permite citar de una manera precisa el artículo, ¿no? Este es el DOI de esta publicación y así es como se debe citar el artículo. Pero también en las referencias de este artículo agrega la cita del set de datos. Es decir, aquí ella describe el dato y da acceso a los datos y utiliza otro identificador persistente para linkear, para relacionar la publicación, el paper, con los datos que está utilizando. Y esa es una muy buena práctica de interoperabilidad y de implementación de los datos FAIR. El último grano del choclo, licencias de datos abiertos,
deben ser distribuidos los datos en general para implementar los principios FAIR, deben ser distribuidos de la manera menos restrictiva posible, de nuevo, una vez que se haya pensado o se haya meditado sobre la accesibilidad de los datos. ¿Puedo hacer los datos disponibles para otros abiertamente o no, etcétera? Pero en este caso estamos suponiendo que sí, ¿no? Deben ser distribuidos de la manera menos restrictiva posible y para eso se recomienda usar las licencias de Creative Commons. Muchas políticas de universidades, pero también de financiadores de investigación, tienen recomendaciones de licencias, pero las más abiertas de los Creative Commons es la CC0, que es dominio público, quiere decir que la gente puede reutilizar los datos como quiera, para lo que quiera, etc. Y el segundo, que es un poco más restrictivo, pero sigue siendo muy abierto, es el CC BY o el Creative Commons Attribution, donde se pide que sí, uno puede reutilizar los datos como uno quiera, pero tienen que citar mi paper o la publicación o el DOI de mi dataset, es decir, me tienen que dar crédito por la reutilización de los datos del software del objeto de investigación que se está reutilizando. Y además la licencia de los datos abiertos y de software permite una citación apropiada, perdón, no, aunque la licencia sea de CC0 de dominio público, eso era lo que quería decir, una citación siempre es una buena práctica en investigación, ¿no? Aunque no lo requiera la licencia, siempre es bueno referenciar a alguien que se dio el trabajo de hacer los datos y el software abiertos. Para software existe una gran gama de licencias abiertas. Les dejo aquí el link donde pueden explorar las distintas licencias y donde pueden explorar también los términos de cada licencia. Razones para publicar los datos FAIR desde la mirada del investigador. Aumenta el impacto de la investigación. Por ejemplo, se pueden reutilizar los datos para otros fines que nunca estuvieron en sus planes. Aumenta la visibilidad y la cita de los artículos, como yo les comentaba, este estudio que se ve que aumenta 25% la cita de los artículos que tienen disponibles los datos y el código. Mejora la reproducibilidad y confiabilidad en la investigación. Aumenta las oportunidades de colaboración con investigadores e industria. Y se pueden responder nuevas preguntas de investigación, por lo tanto permite avanzar mucho más rápido en ciencia e investigación. Herramientas para aplicar identificadores persistentes y licencias. Bueno, la licencia uno también la puede agregar como documentación en un archivo README, pero una manera de agregarla a los metadatos de los datos es utilizando los repositorios de datos. Un repositorio es un lugar donde se pueden almacenar y compartir objetos digitales. Depositando los datos o el software en un repositorio hace que los datos sean encontrables, accesibles y reutilizables. Reutilizables dependiendo del grado de documentación y la licencia que uno le agregue, porque si los datos no están publicados pero mal documentados, probablemente no vayan a ser reutilizados, y si la licencia que se agrega es muy restrictiva, probablemente también va a restringir la reutilización. Así que ahí hay que combinar con las prácticas que revisamos anteriormente. Es una herramienta que permite agregar metadatos, no en los archivos mismos, pero sí como información adherida, como les mencionaba antes, y es una herramienta que permite asignar un identificador persistente y dentro de los metadatos seleccionar una licencia. Los datos publicados en un repositorio pueden ir acompañados deben, de hecho, ir acompañados de documentación relevante, y también se permite relacionar los datos con otros datos, publicaciones, referencias, etc. Nos permite agregar como metadatos del dataset que estamos publicando otras referencias con las cuales nosotros queremos hacer el link, como lo hizo esta investigadora con su publicación y el set de datos. Y es una manera también de preservar los datos del código en línea en el largo plazo. Esto depende un poco de la política de retención del repositorio, pero en general la mayoría de los repositorios aseguran un acceso a los datos de 10 años al menos. No sé cuál va a ser la política del repositorio de la Universidad de los Andes, pero por ejemplo, yo produje un montón de datos en TU Delft y resulta que
me fui a otra universidad y por alguna razón no tengo todos los datos que estaban detrás de una de mis publicaciones. Sí, me aseguro que los datos que están detrás de esa publicación están disponibles en un repositorio de datos. Puedo tener acceso a esos datos independientes si estoy en Delft o estoy trabajando en otro lugar. Muy importante, si no se pueden compartir los datos, se pueden compartir los metadatos. Y en los metadatos hay que indicar cómo se pueden acceder. Aquí un ejemplo, este es el repositorio de ForTU Research Data, que es el repositorio que TU Delft utiliza. Después Max les puede contar acerca del repositorio de la Universidad de los Andes, pero lo que les quería mostrar aquí era un ejemplo de cómo se ve un dataset publicado. El dataset tiene un título, ¿no? Tiene un identificador persistente, tiene un set de metadatos, por ejemplo, agregaron categorías y keywords para describir o para hacer más fácil encontrable el dataset. Agregan información acerca del formato de los datos, agregan una referencia, por ejemplo, puede ser a una publicación. Se agrega información en los metadatos acerca del lenguaje, quién auspició la investigación, quién contribuyó, que a lo mejor no son parte del paper o no son autores principales, pero a lo mejor, no sé, hicieron la transcripción de las entrevistas, no sé. Y es bueno mencionar su contribución. Y acá al final está la licencia, muy importante. Aquí está como en dominio público. Y aquí, en nuestro caso, se depositan los datos como un zip, donde están todos los archivos en esa carpeta. Y en este caso, estos datos corresponden a transcripciones, a coding que se hizo de las entrevistas. Y súper importante, aquí agregaron un text file, un readme file de metadatos. Y en este readme file ponen descripción del proyecto, quién estuvo involucrado, etcétera, cuánta gente participantes hay, cuál es la estructura de los datos, etcétera, etcétera. Así es que estamos aquí. Nos paseamos por gestión de datos, lo más básico, nos movimos hacia FAIR todavía en un sistema cerrado y ahora nos movimos a datos abiertos. Es mucha información, yo lo sé. Espero que ustedes hayan hecho algunas notas y algo les haya quedado en la mente. Pero una herramienta para evitar toda esta sobrecarga de información es el plan de gestión de datos, que también se considera una herramienta, no es solo un documento que hay que preparar porque lo pide la universidad, porque lo pide el financiador, etc. Es una herramienta muy útil para hacerse las preguntas relevantes de cada etapa de la gestión de nuestros datos, de nuestro software. Ofrece una excelente oportunidad de desarrollar una estrategia de documentación y comunicarla entre los miembros de un proyecto o de los miembros de su equipo, clarificar estándares que se van a utilizar en el proyecto, clarificar cuáles son las legislaciones y políticas que todo el equipo o uno mismo tiene que tener en consideración al momento de publicar los datos o escribir la publicación. Y también sirve para mantener a los colaboradores informados y alineados con las buenas prácticas de gestión de datos del proyecto. Si quieren saber más de plan de gestión de datos, se tienen que unir al siguiente taller, que es el jueves 15 de mayo, donde Max les va a presentar todo lo que tienen que saber acerca de un plan de gestión de datos y también la herramienta que pueden utilizar para crear uno. Así es que inscríbanse ya, ahí está la página y creo que Max también les va a compartir unos QR al final. Es mucha información, pero lo que yo siempre le digo a los investigadores, hay que empezar desde las prácticas que estén más al alcance. ¿Qué es lo que es más fácil empezar? A lo mejor lo más fácil es empezar, ya voy a crear una estructura de carpetas que siga las buenas prácticas, donde voy a separar los datos del software, del análisis, etc. O a lo mejor, voy a establecer una nomenclatura estándar para darle nombre a mis archivos de las entrevistas, por ejemplo, donde siempre el archivo va a tener la misma información en el nombre, entonces fácilmente puedo identificar de qué se trata ese archivo. Empiecen por lo más fácil, lo que esté más a mano, y de a poco vayan moviéndose al siguiente paso y al siguiente paso y al siguiente paso.
Y con eso me gustaría ser el último Menti para saber de las prácticas que aprendieron hoy día, ¿qué es lo que primero piensan que van a implementar de aquí a un mes? Así es que Max pega de nuevo el código en el chat por si la gente se ha salido del Mentimeter. Ojalá que todavía estén todos ahí y a ver cuántos todavía están en línea y despiertos para saber la última pregunta. Y ahí les agregué las opciones. ¿Cuál va a ser la primera práctica de las que aprendieron hoy que van a empezar a implementar? El almacenamiento y respaldo de datos, estructura de organización de los datos, documentación de los datos, transformar los datos a formato abierto, pensar y definir acerca del acceso apropiado a los datos, publicación de datos, no lo sé, todo. Oh, hay una persona que lo va a hacer todo maravilloso. Maravilloso. No sé si esa es la gente que queda en línea, pero atrévanse a ponerse un desafío para el siguiente mes. ¿Por dónde van a empezar? ¿Qué es lo que creen que puede ser más fácil de implementar después de saber todas las prácticas que pueden implementar? Almacenamiento y respaldo de datos es súper un buen punto donde empezar a hacer una revisión de dónde tengo los datos, de cómo los estoy respaldando, si están ocupando, ¿cómo se dice? Drives externos, también háganse como una rutina de ir revisándolos cada cierto tiempo para que los datos no se estropeen o el mismo drive no se estropee. Muy bien, una diversidad de buenas prácticas. Así es que anoten lo que eligieron y a ver si en un mes ya lo han implementado. Súper, seguimos recibiendo respuestas. Maravilloso, maravilloso. Me encanta que haya alguien dos personas motivadas a implementar todo, pero empezar de a poquito también está súper bien. Así es que estoy tratando de salir de aquí. Eso, sigan agregando respuestas. Está abierto todavía. Con eso quiero terminar y creo que no nos queda tanto tiempo, pero nos queda algo de tiempo para un par de preguntas. Voy a Ya, parar de compartir. muchas gracias en este momento a ti, Paula, por tu presentación súper interesante. Me hubieran ayudado a un par de esas prácticas también en mi tiempo en que estaba ¿Cierto? trabajando en proyectos de investigación que hoy en día ya no son trazables, por ejemplo, no tan bien trazables como podrían ser. Am, Abrimos el espacio ahora para preguntas y tenemos una de María Dalia en el chat Ujú. que quiero ¿Ya? mencionar en este momento. Pregunta, en una revista creo solicitaron compartir figuras y tablas en archivo asociado a un link. El problema es que los links de Dropbox, Drive o OneDrive, aunque uno genere el link abierto a Mm. cualquier persona, requiere que el tercero genere un usuario en esas nubes. ¿Qué Ah, recomiendan usar? sí. Bueno, ahí viene un poco el problema de interoperabilidad y también acceso a distintas plataformas, ¿no? La manera más estándar y siguiendo buenas prácticas es justamente publicar los datos en un repositorio que te provea un identificador persistente que se pueda compartir con revisores. Compartiendo ese link, los revisores pueden llegar a los datos. Si no se pueden compartir los datos, bueno, ahí es un poco más complicado porque a lo mejor hay información personal, etcétera, pero en general se pueden crear registros de metadatos donde al menos algo de la información describiendo los datos se pueda hacer disponible. Pero si uno no tiene problema en publicar los datos de una publicación detrás de una publicación, la recomendación es un repositorio de datos que genere un identificador persistente y compartir ese identificador persistente. Perfecto, muchas gracias. Si tienen dudas o preguntas, lo pueden poner en el chat, pero también pueden levantar la mano digital, digamos, y yo les abro el micrófono. Axel en este momento nos pregunta datos, ¿cómo se trata con datos en el caso de humanidades, por ejemplo, disciplinas que trabajan más teóricamente?
Sí. ¿Cómo podemos entender la GDI en estos casos? Sí, hay mucha discusión de cómo implementar la gestión de datos y sobre todo los principios FAIR en distintas disciplinas. Por eso yo le decía, no es un estándar, no es un blanco y negro. Y cada disciplina tiene que ir encontrando sus maneras. En ese caso, en las humanidades, bueno, depende, ¿ah? Porque hay, por ejemplo, ahora hay mucho que se hace en Digital Humanities, donde se hace mucha digitalización de obras de arte, esculturas, etcétera. Y obviamente esos objetos digitales necesitan ser gestionados y ojalá los datos fueran implementados. Ahora, otras áreas de las humanidades, por ejemplo, que hacen revisión de literatura y trabajan más teóricamente, etcétera, también toda esa información que se recolecta para basar la investigación que hacen y sacar sus conclusiones o sus reflexiones, o en el caso de que trabajen en historia, por ejemplo, se hace mucha recolección de libros y de otras distintas fuentes de diarios, etcétera. Toda esa información tiene que ser gestionada de manera apropiada, ¿no? Guardarla con una estructura de carpetas adecuada, donde sea fácil distinguir qué fuente se usó para qué parte del estudio, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí en humanidades, si bien todavía se está investigando cómo implementar los datos FAIR, hay cosas de las partes básicas de gestión que se pueden aplicar. Una buena estructura de carpetas que te permita diferenciar qué parte, qué fuentes de información se utilizaron en qué parte del estudio, por ejemplo. Súper, muchas gracias también por la respuesta. Tenemos otra pregunta en el Ujú. chat respecto a tu trabajo un poco también en la universidad en Delft. Los Sí, investigadores normalmente publican dónde sus datos en repositorios de la universidad o en otras plataformas que están utilizando. sí. La recomendación de la universidad es que lo hagan en el repositorio de la universidad, que es el 4TU Research Data. Pero hay otros investigadores que utilizan, por ejemplo, zenodo.org, que es un repositorio también genérico de datos y de software, que es administrado por el Instituto CERN de la Comunidad Europea. O también hay investigadores que depositan sus datos o software en repositorios que son más específicos para una disciplina. Todo está ok y hay prácticas muy diversas en Delft, lo hacen en el repositorio de TU Delft, lo hacen en Zenodo, lo hacen en repositorios más disciplinarios. Todo está ok, pero lo que nosotros siempre les decimos, fíjense que el repositorio asigne un identificador persistente que les permita citar y que les permita acceder a los datos de una manera precisa. Asegúrense de que la política del repositorio les ofrezca un periodo de preservación de los datos lo suficientemente largo, mínimo 10 años, por ejemplo. Preocúpense de que el repositorio les permita agregar en los metadatos información acerca de la licencia de datos o de software que están utilizando. Entonces, la buena práctica es hacer los datos y el software disponible, hacerlos disponibles en un repositorio, hacerlos disponibles en un repositorio que ofrezca estos elementos. Em, eh, pero el repositorio, si es uno genérico, si es de la disciplina, eso el investigador sabe dónde puede tener más impacto la publicación de los datos. Perfecto, muchas gracias. Ya, creo que a mí también me gustaría extender el tiempo un poco más, pero ya pasamos las 14 horas, así que Sí. oficialmente voy a comenzar con el cierre de nuestra actividad. Muchas gracias otra vez y a todos los participantes. Y les quiero dejar invitados e invitadas, como siempre, a los próximos talleres, tal como Paula mencionó. Tenemos el jueves pasado mañana ya el próximo taller y estoy compartiendo en este momento la agenda, el próximo taller en que vamos a ver en una sesión muy práctica de cómo redactar un plan de gestión de datos en la plataforma DMP Tool.
en 2 días más y después vamos a mostrarles también el martes 20 herramientas digitales para la investigación, herramientas que también se pueden utilizar por partes en todos esos pasos que vimos hoy día en la gestión de datos, en la documentación que vamos a poner a disposición de ustedes y por los cuales también nos pueden siempre preguntar por un apoyo o por una asesoría. Más adelante, después tenemos el taller de ética integrada y ciencia abierta con nuestro presidente del Comité Ético y Científico, Daniel Ortuño, y después vamos a ver publicaciones en acceso abierto y el uso de los repositorios, que sí, también ya tenemos, tal como tú lo mencionaste, Paula, un repositorio de publicaciones, pero también uno de datos en la Universidad de los Andes y les vamos a explicar todos los beneficios y procedimientos de cómo pueden publicar o encontrar datos ahí. Y finalmente cerramos con la creación del perfil ORCID o ORCID y la visibilidad académica. Así que les comparto en esta próxima slide la encuesta para la inscripción a los próximos workshops y también el código QR para la encuesta de satisfacción. Solamente son un par de preguntas que no les toma mucho tiempo y nosotros siempre muy agradecidos de tener esta retroalimentación para nuestros talleres y clases. Y bueno, antes de finalizar, solo también dejarles invitados a venir a biblioteca, a contactarnos a través de la página de servicios o la página de Ciencia Abierta que les voy a dejar en el enlace en el chat. Cualquier duda que tienen respecto a la gestión de datos, aquí estamos partiendo con el servicio de gestión de datos en cual yo me encargo. Así que cualquier pregunta alrededor del ciclo de vida de su proyecto que tiene que ver con gestión de datos, aquí estamos para apoyarles. Y también que nos visiten en nuestras redes, sobre todo en LinkedIn. Ahí estamos publicando bajo el nombre Biblioteca Universidad de los Andes todos los contenidos para académicos, investigadores, estudiantes de doctorado y personas vinculadas al mundo de investigación, más que en Instagram. Así que conéctense también ahí con nosotros para tener todas las noticias y toda la información. Nada, entonces, muchas gracias por esta sesión, por participar y les deseo un muy feliz día, una buena semana y ojalá que nos veamos en las próximas sesiones. Muchas gracias.